Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a pensar sobre el capítulo 11 de Primera de Samuel. Este capítulo trata sobre el reconocimiento de rey Saúl. Desde el principio, él no podía ser reconocido por todo el pueblo de Israel como líder, como rey de Israel. Pero con el paso del tiempo, teniendo la actitud adecuada, resultó que él llegó a ser reconocido por todo el pueblo de Israel. Vamos a ver esta palabra. Al principio, alguien ha dicho así: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Pero al final, vamos a ver este versículo. Y fue todo el pueblo a Gilgal, y invistieron ahí a Saúl por ley delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. Todos los de Israel llegaron a reconocer a Saúl como su rey y como su líder. ¿Por qué sucedió este asunto dentro de la historia de Israel y vida de Saúl? Esta palabra es muy importante. Por eso, leyendo este capítulo, quiero que ustedes piensen este tema. Aquí, ¿cómo fue reconocido Saúl por el pueblo como rey? Esta palabra, también este tema, está escrita dentro de capítulo 11 de Primera de Samuel. Esta lección tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Nosotros también, cuando recibimos la salvación, llegamos a ser reyes ante Dios. Cuando entramos el reino milenio, llegamos a gobernar a todo el mundo con Señor Jesús. Dios nos permite esta posición, también esta potestad. Pero aunque tengamos esta posición, nosotros tengamos la potestad de ser hijo de Dios, no todos pueden reconocer que somos reales y cristianos renacidos. Entonces, ¿por medio de qué los demás pueden reconocer nuestra vida y nuestro mensaje para obtener la salvación como nosotros? La actitud que Rey Saúl había tenido, llegamos a aprender esta lección. Primero, vamos a ver cómo Rey Saúl podía ser reconocido por todo el pueblo. Él venció la guerra. Tan pronto como él fue rey de Israel, él se enfrentó una guerra contra los amonitas. 1 Samuel capítulo 11, versículo 11. Aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio de campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. En su vida, él enfrentó la guerra. Esto fue la primera crisis que rey Saúl enfrentó después de ser rey, pero resultó que él venció, ¿verdad? A través de esta victoria, los demás llegaron a reconocer a Saúl como su propio rey. Esta enseñanza es muy importante, ¿verdad? En el mundo también muchos piensan que los cristianos son iguales. Eh, Normalmente los cristianos también quedan mala fama por su vida equivocada. Por eso cuando nosotros decimos que somos salvos, la mayoría piensan que nosotros somos iguales a la de otra persona, otra cristiana, otra creyente. Pero para ser reconocido y como cristiano renacido y reales, como hijo de Dios, como reyes ante Dios, ¿qué actitud nosotros debemos tener? Debemos vencer la batalla. En nuestra vida no hay batalla física, pero hay una guerra espiritual. Cuanto más nosotros vencemos esta batalla, los demás llegan a tener
interés en nuestra vida. Los hombres generales a veces se rinden delante de su dificultad, pero los cristianos reales tienen otra fuerza, otro poder, ¿verdad? En caso de rey Saúl tenía otro poder. Vamos a ver este versículo. 1 Samuel capítulo 11, 6. Al oír Saúl estas palabras, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se escondió en ira en gran manera. En caso de rey Saúl, podía recibir el poder del Espíritu Santo. Gracias a este poder, él podía vencer, él podía superar su dificultad en su primera etapa. A través de esto, los israelitas, todos llegaron a reconocer que Saúl era su propio rey. Nosotros también somos iguales. Recibimos la salvación a la vez la potestad de ser rey, ser hijo de Dios, para ser reconocido por las demás personas. ¿Cómo debemos vivir? Venciendo la dificultad, venciendo, superando la tarea estresante que nosotros sufrimos. A través de esta diferencia, los demás podían reconocer que somos reales ante Dios. En nuestra vida también hay muchos problemas, también nos enfrentamos a mucha dificultad, pero alguien se rinde, también alguien se retrocede por esta dificultad. Al vivir así, no pueden ser reconocidos por los demás hombres. Por supuesto, no debemos verse bien ante los hombres, pero para predicar la palabra y compartir el Evangelio, convenciendo, persuadiéndolos, nosotros necesitamos vencer, necesitamos dar impresión. ¿Por medio de qué? Por medio de la victoria que nosotros ganamos en el mundo contra el demonio. Esto es el primer punto que nosotros debemos aprender. Aquí, segundo, ¿cómo rey Saúl podía ser reconocido como líder de Israel? Aquí vamos a ver, él trabajaba en su lugar. Él trabajaba en dónde? En su lugar, ¿verdad? Vamos a ver este versículo. 1 Samuel capítulo 11, 5. He aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Después de ser rey de Israel, Saúl podía descansar, podía vivir con comodidad, pero rechazando esto, él siempre estaba en su lugar trabajando con fidelidad. Y esta actitud es muy adecuada ante los hombres. Esta fidelidad puede dar impresión a los demás. Cuando unos cristianos se hacen negligentes de su vida, la mayoría no pueden reconocer que somos reales, somos cristianos renacidos. Los reyes también deben vivir como rey Saúl. Aunque él fue rey, él trabajaba en su lugar. En el tiempo del Señor Jesús, muchos fariseos, muchos escribas solo enfocaban la vida religiosa nada más. Obviamente, ellos no recibieron la salvación, pero vamos a ver, hay una cosa más. Enfocándose en la vida religiosa, ellos descuidaban a los demás, descuidaban el trabajo que ellos deberían hacer. Vamos a ver esta palabra. San Marcos capítulo 7, 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o la madre es corbán, que él quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte.
Ellos pensaban que si ellos se dedicaban a Dios con fidelidad, no necesitaban cuidar a los demás. Por eso ellos pasaron por alto sus familiares, también sus padres. No querían honrar a sus padres. Y esto perdió la balanza. Nosotros también, cuando recibimos la salvación, donde quiera que vayamos, debemos ser fiel en nuestra vida. Como padre, como ama de casa, como estudiante, como un trabajador de empresa, tiene que vivir con fidelidad, sirviendo a Dios. Entonces, aquí dice Efesios capítulo 6, versículos 6 y 7. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Sí. Donde quiera que estemos, nosotros necesitamos ser diligentes. Cuando estemos en la iglesia, cuando estemos en la casa, cuando estemos en el trabajo, escuela, donde quiera que nosotros estemos, necesitamos ser fieles. Con fidelidad tiene que dedicarnos a nuestro trabajo con fidelidad. A través de esta postura llegamos a ser reconocidos por los demás. En ese momento podemos convencer a otra persona por medio del Evangelio. Podemos guiar a los hombres por medio de la predicación que nosotros hemos hecho. Esta palabra es muy importante. Por eso, quiero que ustedes tengan esta postura que rey Saúl había tenido. Cuando vivamos así, los demás pueden tener interés en nuestra vida. Si no podemos vencer la dificultad, también si no podemos hacernos diligentes, otras personas van a tener en poco a nuestra vida, en nuestra predicación. Por eso quiero que ustedes piensen este tema. Hoy he dicho hasta aquí. Muchas gracias.